Mi nombre es Pablo Campos. Abajo está el blog donde después de la conferencia dejaré los scripts, que es lo más complejo que veremos hoy día, que lo va a ver más adelante, y todos los ejemplos los dejaré posteado en mi blog. Ahí está mi correo para que me envíen algún comentario, ¿ya? pacampos@lake.cl. Soy MVP en virtualización, ¿ya? En Virtual Machine, y tengo un par de otras certificaciones incluso de Red Hat. ¿Cuál es la agenda que vamos a tener hoy día? La idea principal es ver los mayor detalles posibles del System Center Virtual Machine Manager. Ya vamos a ver la versión 2008 R2, y la que tengo instalada en estos momentos ya tiene el Service Pack 1. ¿Ya? Vamos a comentar que el portal de autoservicio, las cuotas, la delegación de la administración, el modo de mantenimiento, donde vamos a hacer algunos demos, el aprovisionamiento rápido y scripting, donde vamos a aprender a crear máquinas virtuales de manera muy rápida, ¿ya? Simplemente con línea de comandos para tenerlas programadas. Esto es bastante útil cuando ustedes tienen ambientes de VDI para clientes livianos, es decir, muchos tienen este tipo de script para hacer un deploy más rápido de sus máquinas virtuales y no tener que estarlas configurando, poniéndole claves de productos, contraseñas, configuración regionales. Ya con estos scripts y los templates que va a ver a continuación, se puede hacer todo más rápido y se puede hacer de manera automática. Estamos esperando, voy a esperar un poco que se cargue el slide. Bueno, el System Center Virtual Machine Manager es la solución, ¿ya?, para administrar data centers de forma heterogénea. Quiere decir que ustedes, aparte de poder administrar Hyper-V, que es el producto core de Microsoft, o lo más, el producto de virtualización más usado en Microsoft, igual pueden administrar el Virtual Server, que es la versión anterior del motor de virtualización de Microsoft. Incluso pueden administrar VMware CX, ¿ya?, que son la competencia. Igual la pueden administrar desde este único, podríamos decirlo, gestor de virtualización. Ya, si han visto por ahí en internet, ya está disponible la versión beta, ¿ya?, de la versión 2012. Incluso se va a poder administrar XenServer, ya que es la otra plataforma de virtualización bastante conocida. Tiene una de las grandes gracias de colocar inteligentemente máquinas virtuales. Es decir, si ustedes tienen 10 o 15 servidores de virtualización y no saben cuál de todos sus servidores de virtualización es el que está más desocupado, ¿ya?, ustedes pueden poner el System Center, les va a decir cuál es el servidor que cumple mejor los requerimientos para poner esa determinada máquina virtual. Una gracia porque la gente lo ocupa harto, es puede hacer P2B o B2B, como le quieran llamar, conversiones de física a virtual y conversión de virtual a virtual de manera bastante rápida. Por ejemplo, ustedes pueden convertir servidores físicos en calientes, ¿ya?, sobre Windows 2000. Windows 2000 igual lo puede convertir, pero lo apaga, lo reinicia y después lo convierte. Y máquinas de virtual a virtual, por ejemplo, ustedes tienen una máquina virtual que está hecha en VMware, por ejemplo, un disco duro, un VMDK, y lo podrían convertir sin ningún problema al formato de disco duro de Hyper-V, que es VHD. Pueden hacer un monitoreo completo a nivel de aplicación y servicios con Operation Manager, que es el System Center Operation Manager, y la gracia de tener System Center Operation Manager integrado con el Virtual Machine Manager es el famoso PRO, que es el Performance Resource and Optimization, que es para que automáticamente, si un servidor lo tienen demasiado colapsado, ya sea en RAM o CPU, y otro lo tienen liberado, este automáticamente, o les puede preguntar, les puede colocar inteligente las máquinas en un lado u otro. Tiene aprovisionamiento rápido, que lo vamos a ver más adelante. Plantillas de máquinas virtuales, por ejemplo, ustedes podrían tener una plantilla ya hecha para Windows 7, por ejemplo. Ya para conocer el concepto de plantillas tienen que tener claro lo que es el sysprep, que es cuando ustedes sellan una máquina virtual, por ejemplo, y la dejan de fábrica. Entonces con las plantillas ya va por parámetro la clave, el nombre, la configuración regional, incluso script de inicio de sesión, un montón de cosas pueden ir a través de las plantillas. Pueden tener librerías centralizadas donde pueden dejar sus ISOs, sus plantillas, incluso su respaldo de máquinas virtuales, script que tengan en PowerShell, archivo de configuración de XML,
ya obviamente se integra 100% al clúster, ya al servicio de clúster de Hyper-V, y pueden delegar el control cuando ustedes tienen bastantes hosts y tal vez tienen algunos de desarrollo, otro de producción, o podrían llegar a tener hosts en diferentes sucursales. ¿Okay? Aquí podrían delegar el control. La interfaz bastante familiar de System Center Virtual Machine Manager. Ya se basa más o menos en los mismos esquemas ya conocidos de Microsoft. Y el entorno de monitoreo puede monitorear tanto servidores físicos como virtuales en una misma consola. Y ustedes lo pueden hacer totalmente scripts con PowerShell. Es decir, si nos vamos al detalle, System Center Virtual Machine Manager finalmente un front-end de administración, pero por debajo todo lo que hace, ustedes lo podrían llegar a hacer con scripts en PowerShell. La interfaz de administración es más o menos la que ustedes ahí ven en pantalla. Si se dan cuenta en el menú izquierdo, pueden ver que hay un clúster de, por ejemplo, de VMware que lo pueden administrar. Hay un clúster de Hyper-V igual que lo pueden administrar. Incluso hay máquinas que están en Virtual Server. Más abajo tienen los filtros, ya, y pueden filtrar las máquinas virtuales tal vez por estado, las que están corriendo, las que están apagadas, las pueden filtrar por dueños de las máquinas virtuales o podrían filtrar por sistema operativo, la fecha que se agregó. Y al final abajo tienen un menú de selección de gestión donde pueden ver si quieren ver a nivel de host, si quieren ver a nivel de máquinas virtuales, si quieren ver a nivel de librerías o simplemente si quieren ver los trabajos que se están ejecutando. En la pantalla central pueden ver todas las máquinas virtuales ya como tal y pueden ver el estado, si están running, quién es el owner y un montón de detalles que ustedes los pueden personalizar. Pueden ver una miniatura, una información de la máquina virtual y tiene un montón de acciones contextuales, son las más típicas, por ejemplo, detener una máquina virtual, guardarla, apagarla, hacer un nuevo punto de control de esta máquina virtual, ¿ya? Detenerla, y tienen también el menú de acciones donde ustedes se podrían crear una nueva máquina virtual, convertir una máquina virtual, agregar un servidor de librería, agregar un host nuevo, una nueva máquina, un servidor físico de virtualización. ¿Cuáles son las novedades del 2008 R2? Que puede gestionar Hyper-V de 2008 R2, tiene gracias a System Cluster poder hacer Line Migration. Puede tener múltiples máquinas virtuales por LUN usando Cluster Shared Volumes. Tiene modo mantenimiento, que si yo tengo un clúster de 2, 3 o 4 nodos y quiero hacer el mantenimiento a un nodo en el System Center, yo le puedo decir modo mantenimiento y me va a dar la opción de migrar las máquinas de un lado a otro en caliente, Line Migration. Y si no tengo la posibilidad de hacer Line Migration, me permite hacer Quick Migration, que esto quiere decir que la máquina va a salvar su estado, se va a mover hacia el otro host y en el otro host se va a reanudar su estado. Con el Service Pack 1, que salió hace un mes, me parece, tiene la oportunidad de poner Remote Effects, ya que es la nueva característica del Service Pack 1 de 2008 R2, donde ustedes pueden poner tarjetas de video a estas máquinas virtuales para que tengan aceleración 3D y puedan ver tanto los efectos de Aeroglass, los clientes livianos o aplicaciones que necesiten más renderizado 3D. Tienen Dynamic Memory, que es la gran novedad del Service Pack 1, donde pueden administrar la memoria dinámica de sus máquinas. Ya se integra absolutamente con su arquitectura de VDI y pueden hacer sin ningún problema aprovisionamiento rápido de sus nuevas máquinas virtuales. La arquitectura de System Center se basa en que ustedes tienen SQL Server. ¿Ya? En la versión 2008 es suficiente con un SQL Server Express Edition, pero para la versión 2012 ya tienen que tener un SQL Server 2008, ya estándar, comprado. Si se dan cuenta, sobre Virtual Machine Manager Server se conecta al SQL Server y sobre él, como dijimos delante, está PowerShell. Y podrían tener la consola de administración, que es la que vimos en un par de slides atrás, o un portal de autoservicio web. En este punto cabe destacar que existe un portal de autoservicio web y ahora existe un portal de autoservicio web versión 2.0 que es para ustedes se hagan una nube privada, ¿ya? Se integra incluso con SharePoint, Corporation Manager, ¿ya? Y todos estos productos. La mejor manera de tener Virtual Machine Manager en una empresa es igual tener Operation Manager para que pueda hacer todo lo que es el monitoreo y el famoso
Performance Resource and Optimization, y ahí también tiene una consola web, sobre él también está PowerShell, y más abajo están interfaces de administración, que pueden administrar tanto Virtual Server 2005 R2 con todas sus máquinas virtuales, pueden administrar servidores de librería donde ustedes pueden almacenar máquinas virtuales, obviamente estas máquinas virtuales van a estar apagadas, pueden almacenar plantillas para crearse nuevas máquinas virtuales, tener un montón de ISOs ahí, ya tener VHD, discos duros virtuales o tener script, y pueden administrar Windows Server 2008 Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Hyper-V con el Service Pack 1, o sin él. Pueden administrar Hyper-V Server, que es la distribución gratuita ya de este motor de virtualización. También lo pueden administrar sin ningún problema. Y pueden administrar el VMware, ya, pero tienen que tener el vCenter y pueden administrar los famosos ESX Host. ¿Ya? Abajo siempre tienen que tener un almacenamiento SAN. Obviamente siempre es recomendable este tipo de almacenamiento. En las configuraciones de los hosts, le llamamos host a los servidores que tienen instalada el rol de Hyper-V o no instalado. El System Center Virtual Machine Manager es capaz de, si yo selecciono un host y este tiene virtualización asistida por hardware y lo agrego a la consola de System Center, este es capaz de habilitarle remotamente el rol de Hyper-V si este no lo tuviese. ¿Ya? La gestión es bastante sencilla de un clúster. Si se agregan todos los nodos en un único paso. Si yo tengo un clúster de 10 nodos, por ejemplo, y le dije al System Center que agregara un solo nodo, él automáticamente va a decir, oye, pero este nodo pertenece a un clúster y ese clúster tiene 12 nodos, así que voy a agregar el clúster completo, ¿ya? De todo, con todos sus nodos. ¿Ya? Así que si yo trato de eliminar un nodo, él automáticamente va a eliminar todos los nodos porque va a decir, oye, no, este nodo es parte de un clúster, así que los va a eliminar todos. Puede gestionar sin ningún problema el failover cluster y con un solo clic ustedes pueden convertir máquinas en alta disponibilidad sin tener que hacer ninguna configuración extraña. Simplemente dan las propiedades de la máquina virtual y le dicen conviérteme esta máquina en alta disponibilidad. Y obviamente el System Center al darse cuenta que eso es un cluster ya lo va a poder hacer sin ningún problema. Una de las grandes gracias de Virtual Machine Manager es la flexibilidad para ustedes poderse crear una máquina virtual. Podríamos traerla de un servidor físico con la opción de convertir de físico a físico, de físico a virtual. Podrían hacer una nueva máquina virtual de un disco duro en blanco, un VHD, y ustedes instalar todo desde cero, poner el ISO, el sistema operativo y seguir todos los pasos. ¿Ya? Desde un disco duro que ya existe y que tenga un sistema operativo, ustedes se pueden crear una nueva máquina virtual. Desde un template o una plantilla, ustedes igual se pueden crear una máquina virtual. Desde VMware hacia Virtual Machine Manager, hacen una conversión virtual a virtual. De Virtual Server, simplemente la clonan, o de otro Hyper-V, también la pueden clonar sin ningún problema, así que tienen un montón de maneras de poderse hacer máquinas virtuales. Obviamente muchas de esas maneras, en realidad casi todas esas maneras, se pueden automatizar haciendo scripts con PowerShell igual. Una de las cosas que vimos en la agenda era la famosa colocación inteligente, ¿ya? Que es una tecnología de planeamiento de la capacidad que asegura la mejor utilización de los recursos. Yo lo que puedo hacer es tener tal vez 4, 5, 6 nodos de virtualización y yo puedo personalizar el System Center si a mí lo que más me interesa es que tenga disponible CPU, que tenga memoria RAM, que tenga disco, que sea mejor el networking, y de acuerdo a ese, él va a pintar con estrellitas de acuerdo al workload actual de ese host de virtualización. Es decir, si un host de virtualización tengo 3 máquinas virtuales y entre esas 3 máquinas virtuales me están ocupando el 80 o el 90% de uso de la memoria RAM, este automáticamente va a pintar muy pocas estrellitas, tal vez no va a pintar ninguna porque no es el mejor candidato ya para yo poner una máquina virtual nueva. Entonces es totalmente configurable por el cliente y obviamente me va a decir tu mejor candidato para poner esta máquina virtual es este, y ese lo va a seleccionar de acuerdo a los mismos criterios que yo le di y de acuerdo a la cantidad de estrellitas que este tenga pintadas, ¿ya? ¿Cómo son los detalles de la colocación inteligente? ¿Ya? Tenemos la máquina virtual y se dan cuenta por el lado superior, ven los requerimientos del disco físico y de memoria, y ahí ve el rendimiento y la configuración del host,
ve la carga existente, la configuración, ya, si yo tengo de CPU, de red, de la carga del disco, y todos estos van y se juntan en la función de clasificación, que es finalmente donde se pintan las estrellitas. Lo que hace a través de WMI, va consultando en cada uno de los hosts cuánta RAM está ocupando, cuánto input-output del disco está ocupando, cuánta red y todo eso, y de acuerdo a esos parámetros, él finalmente me va a pintar de una u otra manera las estrellitas. Obviamente siempre debería dejar las estrellitas que estén más pintadas como mi primera selección. Después de esto vamos a hacer un pequeño demo de la colocación inteligente. Ahí hay un slide donde, si se dan cuenta, me dice que tengo un host que se llama host 1, tal, un SX host, un host 3 y un host 4. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en el host 1 ya están todas las estrellitas pintadas, no así en el host 3. Entonces él me ofrece, obviamente, en primer lugar el host 1 para el requerimiento predeterminado que yo tengo en estos momentos. Vamos ahora a hacer un demo de la colocación inteligente y vamos a aprovechar de dar un pequeño paseo por todas las funcionalidades que tiene el System Center Virtual Machine Manager, así que voy a compartir el escritorio completo System Center. Tal vez puede ser por el mismo delay que voy a llegar a tener la red, ¿ya? Voy a ir haciendo los ejemplos bastante despacios. Acá en el grupo de hosts puedo ver todos los hosts que yo tenga. Ya, en este caso tengo uno, estoy haciendo la conferencia desde un notebook, se llama 2008 R2 Service Pack 1. Y en el panel central podemos ver que su estado es correcto, ¿ya? No tiene ningún estado de un trabajo. En este momento está ocupando el 19% de la CPU y le quedan 2,61 gigas disponibles a este host, a este equipo de virtualización. Acá abajo me da un par más de detalles, incluso me dice qué máquinas ya tengo cargadas en este. Puedo ver cuántas redes tengo, ¿ya? Tengo una red privada, tengo una red interna y tengo una red externa. Y de todos mis discos duros más o menos me dice cuánto me queda de cada uno de ellos, ¿ya? Así que en una pura pantalla tengo un montón de información. En el panel de acciones, ¿ah? Que es el menú izquierdo, voy a probar con... Ahí, espero que se vea. En el panel de acciones ustedes pueden hacer una nueva máquina virtual. ¿Ah? Pueden hacer una nueva máquina virtual, podrían convertirse en un servidor físico, ya, para llevar una máquina física virtual. Podrían convertir una máquina virtual, esta es la conversión virtual to virtual. Podrían agregar un servidor de biblioteca, un servidor de biblioteca donde ustedes van a dejar ISOs o máquinas virtuales que están apagadas. Podrían agregar un host, que es otro equipo de virtualización que tiene Hyper-V instalado, o podría ser Virtual Server. O podrían agregar un servidor de VMware. Una de las cosas aquí en el panel, seguimos en el panel de acciones, pero de host, ¿ya? Yo podría actualizar este host para ver si está haciendo algún trabajo, lo podría quitar o iniciar el modo de mantenimiento. Si yo le doy el modo de mantenimiento y estuviese en clúster, esta máquina, antes de iniciar el modo de mantenimiento, me va a decir todas las máquinas virtuales que están en ejecución del host se podrán estar guardados, lo que va a causar la pérdida de servicio para los usuarios de estas máquinas. ¿Okay? Si esto estuviese en un clúster, aquí aparte de esta opción me va a decir, te ofrezco migrar en vivo las máquinas hacia otro nodo, ya si esto hubiese estado en clúster. Así que el modo de mantenimiento es muy bueno, sobre todo cuando salen actualizaciones automáticas o críticas de seguridad. También acá está el link o el menú de máquinas virtuales. Si se dan cuenta, tengo 3 máquinas, una que se llama Pablo, un Windows 7 Service Pack 1 y un Carlos, ¿ya? Que son 3 máquinas virtuales. Me muestra el estado de estas máquinas que están detenidas, el host de virtualización donde están instaladas, cuánta memoria RAM de inicio, y esto es totalmente nuevo ya en el System Center. Lo voy a ordenar un poquito. Ya
Me dice, ¿cuánta memoria de inicio? Si estas máquinas se van a prender con 512 megabytes de RAM, estas se van a prender apenas con 350. Y cuando las máquinas se prendan, aquí me va a decir cuánta memoria realmente me están demandando. ¿Ya? Y con eso va a ser Dynamic Memory. Y aquí me va a mostrar cuánta memoria le tengo asignada en estos momentos. Cuando hagamos el ejemplo de más adelante, vamos a ver cuando estos parámetros ya se empiecen a ver con números. La sección de la biblioteca, ya yo tengo un servidor de biblioteca y si se dan cuenta, ahí me muestra una plantilla que tengo que se llama 2003 base. Tengo un disco duro virtual almacenado que se llama máquina base 2003 R2 con Service Pack 2, un disco duro que tengo almacenado, que ya está hecho prep. Tengo un disco duro blanco pequeño, un disco duro blanco grande, y aquí tengo un montón de ISOs que ocupo para hacer mis demos. Si se dan cuenta, hay un Windows 7 Ultimate, Windows X profesional, ahí hay unos Integration Components de Linux. ¿Ya? Así que esta biblioteca me puede ayudar un montón. Aquí en trabajos, ya veo todos los trabajos que se han hecho últimamente. Los podría filtrar por estado, solamente podría ver los que están completados correctamente. Podría ver todos los que en estos momentos están en ejecución. No hay ningún trabajo de ejecución, o podría ver todos los que en algún momento me dieron algún error. Puedo ver todos los trabajos que yo cancelé, ¿ya? Podría verlos por propietario, o incluso por alguna fecha. Por ejemplo, quiero ver todos los trabajos que hice ayer, ¿ya? O al principio de esta semana. Así que con todos estos filtros yo puedo ver el estado actual de los trabajos que se están ejecutando en Virtual Machine Manager. Si voy a la sección de administración, yo puedo ver cuántos hosts tengo. Ahí si se dan cuenta tengo uno solo. Puedo ver cuántos precisan atención, es decir, que algo les pasa. ¿Ya? Cuánto están en modo de mantenimiento, cuánto están pendientes. ¿Okay? Puedo ver mis máquinas virtuales, cuánto están en ejecución, cuánto están pausadas. Y aquí me hace unos gráficos que a primera vista yo lo voy a poder interpretar bastante rápido. Si se dan cuenta, tengo 421 trabajos recientes, se completaron 417 y 4 marcaron error, así que ahí me lo marca en rojito. ¿Ya? Y cuántos recursos de biblioteca tengo, me dice cuántas imágenes ISO tengo, cuántos discos duros virtuales, así que tengo un dashboard bastante interesante, ¿ya? Para el usuario. Tengo configuración más o menos general acá, en la parte de administración, que es la conexión a la base de datos, la configuración de la biblioteca, y aquí está la configuración de la selección de la ubicación, que es lo que vimos delante, que es con esto calcula el famoso colocación inteligente. Yo podría dar un equilibrio de carga, o maximizar los recursos, o simplemente podría volver a los valores predeterminados. Si se dan cuenta que un uso CPU para mí es muy importante, y la memoria disponible es muy importante. Tal vez la entrada y salida del disco es medianamente importante y el uso de red no lo es tanto. Y con estos parámetros, cuando yo quiera crear una máquina virtual nueva, de todos los hosts que yo tenga de virtualización, él va a pintar de uno u otro color dependiendo lo que yo puse en esta pantalla. ¿Verdad? Está la configuración del Performance Resource and Optimization, que si yo tuviese instalado Operation Manager, ya aquí se configura, ya, contacto administrativo. Ahí están los equipos que yo tengo administrados y cuál es la versión que está en estos momentos. Puedo ver el intervalo de direcciones MAC address para cuando hago tarjetas de red y le pongo MAC dinámica. Desde este banco de datos sacan las MAC dinámicas. ¿Okay? Aquí lo vamos a ver un rato más, las funciones de los usuarios. Ya, por ejemplo, este administrador. Y yo aquí en miembros podría decir todos los que son miembros de este grupo de administrador y qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, aquí los administradores pueden realizar cualquier acción. Después vamos a hacer un ejemplo de esto. Y más o menos hasta ahí el primer demo. Me voy a ir aquí a máquinas virtuales. Le voy a decir crear una nueva máquina virtual. Le voy a decir crear una máquina virtual con un disco duro virtual que está en blanco. Ya, yo hice, como vi en un slide anterior, me podría haber hecho una máquina virtual con una plantilla, un disco duro que ya existía. Yo voy a hacer con un disco duro en blanco. Siguiente, le voy a poner Demo System Center Virtual Machine Manager. ¿Quién es el propietario? La descripción. Solo para un demo. Siguiente, me dice si ya tuviese un perfil creado de hardware. Si no, lo tengo que empezar a crear en estos momentos. Este procesador, aquí la gente se confunde mucho. Dice, le quiero poner un procesador de 3,8 GHz. Esto realmente no importa absolutamente para nada.
Para lo único que puede ocupar esto es para hacer la colocación inteligente, pero por arquitectura Hyper-V, el procesador físico lo reparte de igual manera entre todas las máquinas virtuales. Así que no se estresen con esta parte. Obviamente permitir migración de un host de una máquina virtual con una versión distinta de procesador. Si tengo tal vez una versión Intel, una arquitectura X, si tengo otra versión Intel que son arquitecturas distintas de procesadores, tengo que quitar esta opción para que cuando la máquina se cambie de un host a otro, funcione sin ningún problema. La memoria, obviamente la voy a dejar dinámica. Lo que voy a decir es que esta máquina cuando parta simplemente ocupe 256 megas de RAM y cuando termine ocupe, es decir, como máximo puedo ocupar 2 gigas de RAM. Y el buffer de memoria, que es como un colchoncito que siempre le va a dar el Hyper-V para que esta máquina no pagine. Adaptador de video estándar o, una de las funciones totalmente nuevas, agregar un adaptador de video en Remote FX, ¿ya? Así que yo puedo decir, hoy no, yo quiero agregar un adaptador para 4 monitores de 1280 por 1024. ¿Ya? Esta es una de las funciones nuevas que trae el Service Pack 1, que ustedes le pueden dar adaptadores de video de Remote FX. Después nos vamos a los famosos dispositivos IDE. Lo más importante, el disco duro, de qué tamaño quiero que sea el disco duro, si quiero que sea un tamaño fijo, que automáticamente reserve todo el tamaño del disco duro, o si quiero que sea un disco duro de expansión dinámica. Quiero decir que sea un disco duro de expansión dinámica. Si le quisiera poner un ISO a la máquina, examinar, y se mete a mi biblioteca. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner ese ISO. ¿Ya? Lo saco de la biblioteca. Compartir el archivo de imagen en lugar de copiarlo. Si yo le pongo siguiente finalizar, él va a copiar este ISO hacia la ubicación correspondiente. Y si yo pongo esta opción, lo va a compartir y no lo va a copiar. Mi adaptador de red, lo puedo conectar a una red. Por ejemplo, voy a conectar a la red interna. Incluso podría habilitar VLAN, ponerle MAC estática o MAC dinámica. ¿Ya? Y la prioridad que yo quiero de la CPU. Si esta máquina yo quiero que tenga una alta prioridad, una baja prioridad o simplemente personalizar la prioridad. Y cuando quede poca memoria o RAM o haya memoria disponible, si yo quiero que este tenga alta prioridad en la memoria RAM, baja o normal. Ya este es el nivel personalizado. Hasta 10.000 puede ser. Eso es normal. Y disponibilidad. Si yo hago clic aquí, esto automáticamente, si yo tuviera un clúster, va a ser automáticamente que esta máquina sea de alta disponibilidad. Ya, le voy a dar siguiente. Me dice, ¿la quiero colocar en un host de virtualización o automáticamente la quiero almacenar en una biblioteca? ¿Ya? Para implementarla más adelante. No, yo quiero decir, la quiero dejar en un host de virtualización. Y aquí se va a desatar el famoso Intelligent Placement o la famosa colocación inteligente. Si se dan cuenta, me pintó hasta estrellitas. Voy y digo que me dé por qué me mostró esta clasificación y aquí me dice, este host cumple todos los requisitos para yo hacer esta máquina virtual. Le doy siguiente, me dice en qué lugar la quiero dejar. La voy a dejar ahí mismo esta máquina virtual. Ustedes pueden cambiar la ruta. ¿Ya? ¿A cuál red la quiero conectar? Yo la voy a conectar a la red interna. ¿Ya? Y estas son una de las opciones que según yo son más importantes. ¿Qué acción va a tener de inicio automático? No encender nunca la máquina virtual automáticamente o encender siempre la máquina virtual automáticamente o encender automáticamente esta máquina virtual si se está ejecutando cuando se apagó el servidor físico. Es bastante buena esa opción. ¿Y qué va a hacer cuando se detiene el servidor físico? ¿Se va a guardar la máquina? ¿Se va a desconectar, que es lo mismo que sacar el cable de corriente a un servidor físico? ¿O va a tratar de apagar el sistema operativo invitado? Yo creo que una de las mejores opciones es tratar de apagar el sistema operativo invitado. El inicio retrasado quiere decir que si esta máquina tal vez tiene un servicio que depende de otra máquina virtual, entonces yo podría decir que esta máquina se inicie con 60 segundos de retraso. ¿Para qué eso? Para que se alcance a prender la otra máquina virtual que tiene el servicio que yo dependo y esta máquina se inicie 60 segundos después para que ese servicio del cual yo dependo ya esté activado. Y este es el resumen. Puedo iniciar la máquina virtual automáticamente o puedo ver el script en PowerShell. ¿Ya? Podría yo llegar a ver un script en PowerShell con el botoncito de acá abajo. Después lo vamos a ver y ustedes podrían aquí con este botón ver un script completo en PowerShell de cómo se creó esa máquina virtual. Vamos a volver a los slides. Ya vimos el demo de la colocación inteligente.
Las librerías que ustedes algo ya vieron recién en el demo, ya es un repositorio común para un montón de piezas que comparte una máquina virtual. Pueden ser VHDs, ya que son los Virtual Hard Disk, pueden ser máquinas virtuales que estén apagadas, ahí que ustedes tengan una librería, pueden ser ISOs que ustedes ocupan típicamente para hacer sus deployments, ficheros de respuesta al sysprep para deploy automático de máquinas virtuales, podrían ser scripts de PowerShell o plantillas. Una de las gracias de tener máquinas virtuales offline ahí es que ustedes pueden ocupar una aplicación gratuita de Microsoft para que ustedes tienen máquinas virtuales que más adelante las quieren implementar, pero no sé, llevan 6 meses ahí guardadas, ustedes le pueden automáticamente, se llama Offline Virtual Machine Manager, que es para parchar automáticamente sus máquinas virtuales mientras están apagadas. Esto es un servicio gratuito que ustedes lo pueden descargar de internet, ¿ya? Y pueden parchar automáticamente sus máquinas virtuales que están offline. Utilizar como librería servidores ficheros de Windows centralizado o distribuido, pueden mover, copiar, borrar, modificar directamente el sistema de archivos, si no es necesario hacerlo a través del System Center. Una librería no es más que una carpeta compartida en la red, así que ustedes podrían agregar o quitar cosas como se les antoje. El Virtual Machine Manager obviamente hace monitoreo de los cambios y le va a ofrecer una vista física y lógica de las cosas que están ahí. Y el Virtual Machine Manager dice, estampa los objetos con un identificador para monitorizarlos de una manera unequívoca. Y esto quiere decir que realmente el Virtual Machine Manager casi todo lo que ustedes hacen lo va guardando en base de datos. El estado de las máquinas, las configuraciones de las máquinas, todo los va guardando en una base de datos. Así que igual es recomendable que el servidor que tiene el Virtual Machine Manager tenga bastante RAM y poder de procesamiento si ustedes tienen muchos hosts. Las conversiones de física virtuales y virtuales a virtuales, ¿ya? Es como una de las herramientas que más ocupa la gente, ¿ya? Es una de las características core que se llama de System Center, que no tiene ningún costo adicional, ¿ya? No tiene ningún precio, sino que viene incluido con la herramienta, y se basa en asistentes automatizables que están programados a través de PowerShell. Utiliza obviamente el sistema de colocación inteligente y el de físico a virtual reconfigura el almacenamiento, la memoria, la CPU, ¿ya? Hace una copia totalmente eficiente de los discos duros, es capaz de quedarse con la Mac del equipo de origen. Si usted la quiere hacer en caliente, puede migrar Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, 2008 R2 y offline el 2000 Server solamente, ¿ya? Los orígenes pueden ser Symmetric multiprocesor, es decir, pueden tener más de un procesador, o podrían ser de 64 bits sin ningún problema. ¿Por qué no soporta el Windows 2000 en caliente? Porque lo que hace esto es hacer un snapshot del disco duro completo, ¿ya? Y este snapshot lo pasa a través de la red y lo hace con un servicio que se llama Volume Shadow Services, ¿ya? Y este servicio no está disponible en Windows 2000, así que por eso no puedo hacerlo de esa manera en caliente. El Virtual to Virtual lo pueden hacer de Virtual Server, de VMware o Hyper-V, o desde un host de una librería, no tienen ningún problema. Lo que hace es convertir, en el caso de VMware, un disco duro con la extensión VMDK, ¿ya? Que son los discos duros de VMware, pasarlo a VHD, cambia simplemente el formato. Obviamente cuando quieran hacer una conversión desde VMware hacia Hyper-V, tanto VMware como Hyper-V siempre instalan componentes de integración de servicios, los Integration Services, y obviamente desinstalar los Integration Services de VMware antes de convertir la máquina virtual, si no van a tener problemas por ahí, podrían tener de compatibilidad. Las migraciones que ustedes pueden hacer de sus máquinas virtuales ya pueden ser a través de la red o Live Migration. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer Live Migration, esto quiere decir que ustedes están en un clúster de conmutación por error y tienen un storage ya sea de fibra canal o un storage iSCSI, y si no tienen uno de estos, lo que podrían hacer es una migración a través de la red, pero esta migración va a perder conectividad. ¿Qué pasa? Primero se salva el estado de la máquina virtual en la que perdemos conectividad, se mueve el disco duro de un lado a otro, ya ahí vamos a perder un tiempo, y se restaura al otro lado. Entonces el Live Migration lo que hace es mover en caliente el estado de la máquina virtual de un lado a otro en un ciclo infinito hasta que se da cuenta de que ninguna página de la memoria RAM se está ocupando. Entonces cuando está eso, simplemente deshabilita la máquina de origen y habilita la máquina en el destino.
Los roles de los usuarios, ¿ya? Es la membresía más su perfil más su ámbito, eso da su rol de usuario y es algo que es súper importante tener en cuenta. Por ejemplo, la membresía determina el usuario forma parte de un rol determinado, ¿ya? El miembro puede ser un usuario, podría ser grupo. Por ejemplo, mi membresía puede ser administrador, ¿ya? O puede ser usuario de portal de autoservicio. Mi perfil es qué acción yo tengo predeterminado hacer y mi ámbito es dónde lo puedo hacer. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo varios hosts de Hyper-V y ese va a ser el ámbito. Por ejemplo, el host de desarrollo es un ámbito. Mi perfil quiere decir que yo solamente en ese host puedo prender máquinas, pero no la puedo apagar y pertenezco al grupo, no sé, operadores de servidores de desarrollo. Entonces los roles de los usuarios es bastante importante para poder descentralizar en data centers que son muy complejos y son muy grandes. Los roles de los usuarios me va a permitir descentralizar un poco la administración del Virtual Machine Manager. La delegación de autoservicios, ahí está más o menos claro en ese diagrama, ¿cierto? Están las acciones y los scopes. Los administradores tienen acceso total a todos los objetos, ya a todas las acciones, y se pueden conectar incluso a la consola de PowerShell. Y si mi ámbito yo no lo puedo personalizar. Es decir, el administrador es el controlador de todos. Los administradores delegados, esos tienen acceso total a la mayoría de las acciones. Se puede limitar el ámbito de los grupos de host o servidores de librería. Yo podría decir que era un administrador delegado, pero que tenga acceso full a cierta librería y no a otra, o que tenga acceso a un host y no a otro, ¿ya? Y también puede utilizar tanto la consola de administración como el PowerShell. Y los usuarios de autoservicio lo único que pueden hacer es conectarse a través del portal de autoservicio, el Self-Service Portal, y ellos solamente tienen una vista web a través de Internet Explorer, ¿ya? Y realmente no tienen acceso a la consola de Virtual Machine Manager. Si se dan cuenta, arriba en la delegación de administración puedo tener un tremendo data center con 50 máquinas virtuales, pero esas 50 máquinas virtuales están en dos ubicaciones completamente distintas. Una está en Madrid y otra está en Barcelona. La que está en Barcelona tal vez tiene 30 servidores, pero 10 de ellos son de producción y 20 de ellos son de desarrollo, y de los desarrollos hay usuarios de autoservicio, usuarios administradores y usuarios, tal vez más usuarios de autoservicios. Así que es como el mejor ejemplo de cómo ustedes podrían delegar el control. Lo pueden delegar tanto por ubicaciones físicas, lógicas, por ambiente, producción, test, desarrollo. Ya ustedes simplemente toman la decisión de cómo delegar el control dentro del Virtual Machine Manager. El modo mantenimiento, algo ya lo habíamos explicado, se aplica a host, ya, standalone y a los clusters. Tienen dos opciones, save state, lo que quiere decir que si una máquina se está ejecutando pasa lo mismo cuando uno cierra el notebook, todo lo que se está ejecutando en la memoria RAM, si eran 500 megas que había en memoria RAM ejecutándose, guarda un archivito de aproximadamente el mismo tamaño y guarda todo el estado de la RAM y la máquina se apaga y pierde la conectividad, ¿ya? Y cuando ustedes vuelven al estado de esa máquina, la máquina obviamente se prende, pero queda en el mismo estado de cuando ustedes la cerraron, ¿ya? El live migration en todas las máquinas virtuales que están en alta disponibilidad y save state de las que no son de alta disponibilidad. Es decir, si voy a poner en modo mantenimiento un host que es de alta disponibilidad, puedo migrar en vivo todas las máquinas de un lugar a otro. Si no es de alta disponibilidad, va a guardar los estados de las máquinas y los va a mover al otro lado, pero voy a perder un poco de conectividad. Cuando un host de Hyper-V en el Virtual Machine Manager entra en el estado de mantenimiento, no lo puedo monitorizar, no puedo crear máquinas virtuales en él, ¿ya? No puedo mover máquinas virtuales en ese mismo host, ¿ya? Sí puede reconfigurarse o eliminarse el host porque está en mantenimiento. Se pueden arrancar y parar las máquinas virtuales, ¿ya? Y se pueden mover máquinas virtuales hacia fuera del host. Así que lo importante es tener en cuenta que este host está listo para empezar a repararlo, típicamente es ponerle Service Pack, ¿ya? O ponerle actualizaciones automáticas y después probarlo. Y si es así, voy pasando al host 2, al 3 y al 4. Ya cuando termina el modo de mantenimiento se refresca el estado del host y puede volver a albergar todas las máquinas virtuales. Y aquí un tema que la gente siempre se equivoca es que cuando el host sale del modo de mantención, las máquinas virtuales no vuelven solas, ¿ya? Ustedes tienen que mover automáticamente las máquinas virtuales, ¿ya? Estas máquinas virtuales por ningún motivo van a volver solas. Y hay un mejor caso, ahí tienen 3 servidores si se dan cuenta, y sobre uno hay 1, 2, 3, 4 y 5 máquinas virtuales, y yo podría poner en modo de mantención estas máquinas virtuales, y estas máquinas virtuales se van a mover automáticamente a los hosts que estén más vacíos
ya siempre va a depender del famoso proceso de colocación inteligente. Entonces él va a monitorear los hosts, va a ver cuáles son los hosts que tienen disponibles más recursos y de acuerdo a esto ya va a ser la famosa colocación inteligente. Perdón. El aprovisionamiento rápido, que lo va a mover ahora, ¿ya? Lo que hace solamente es por línea de comando y crea rápidamente máquinas virtuales a partir de una plantilla y un disco duro que ya existe, ¿ya? Esto va a tener un perfil de hardware y un sistema operativo con una configuración que ya está lista, ¿ya? Los discos duros virtuales, ¿ya? El VHD ya tiene que estar con sysprep, es decir, ya tiene que estar sellado de fábrica nuevamente. Y el CBDLED o el comando de PowerShell se llama New VM, que es New Virtual Machine, y le tengo que dar el parámetro User Local Virtual Hard Disk, o le podría dar el parámetro que use una plantilla. Con esto automáticamente ya el PowerShell va a agarrar una plantilla y esa plantilla ya tiene la configuración completa de mi servidor y va a ser capaz de darle los archivos de respuesta al disco duro virtual de implementación con los datos que él requiera. Voy a compartir de nuevo mi System Center para hacer un demo, pero aquí antes voy a explicar un poco un ejemplo que hay aquí. Si se dan cuenta, aquí hay un comando que se llama get Server, Get Virtual Machine Manager Server. Entonces trae el servidor de virtualización que se llama vmmserver1.contoso.com. Genera un nuevo trabajo, un group ID de trabajo, y aquí si se dan cuenta es una variable que se llama template. Y lo que trae es un template que se llame myTemplate. Entonces en esta variable va a quedar guardado un template. El host de virtualización se llama virtualmachinehost.contoso.com. Mueve un disco duro virtual que se llama OS hacia ese grupo de trabajo y después finalmente hace nueva máquina virtual con el nombre, no sé, Virtual Machine 06, lo va a dejar en la ruta L2 puntos, pero va a utilizar un template. ¿Cuál template va a utilizar? El template que está acá arriba que se llama myTemplate. ¿Dónde lo va a implementar? ¿En cuál Virtual Machine Host? En el que se llama vmhost, ¿ya? Y si se dan cuenta, este es vmhost.contoso.com. Con este grupo de trabajo iba a usar el disco duro local. Voy a compartir ahora mi escritorio completo, ¿ya? Para ver un par de cosas y explicarle el aprovisionamiento rápido antes de terminar esta presentación. Yo voy a ir a mi biblioteca y se dan cuenta yo tengo acá, tengo una plantilla ya que se llama 2003 base. Esta plantilla yo le hago doble clic y vamos a ver todo el detalle que tiene ya esta plantilla. Voy a ver la configuración del hardware y si se dan cuenta tengo un procesador de 1 GHz, ¿ya? No es mucho, una configuración de hardware que ya trae. Memoria dinámica, va a partir en 512 hasta 65 GB, adaptador de vídeo estándar y lo más importante es el disco duro. Si se dan cuenta la librería ya sacó un disco duro que se llama Máquina Base 2003 R2 Service Pack 2 Disk 1. ¿Ok? Este disco duro ya tiene Windows 2003 R2 instalado, pero está con sysprep. Aquí está su tarjeta red, que no la tengo conectada a ningún lugar, y la prioridad de la CPU. Lo más importante es la configuración del sistema operativo. ¿Ya? Información de la identidad, el nombre del equipo lo tengo en asterisco para que le dé un nombre aleatorio. El nombre completo de la persona, yo, Pablo Campos, mi organización X, la contraseña del administrador, ustedes mismos la ponen acá en esta plantilla, la clave del Windows 2003, la zona horaria que yo le quiero dar, por ejemplo aquí yo estoy en Chile, entonces aquí nosotros tenemos GMT-4 Santiago, simplemente el sistema operativo para tener claro cuál es el que se instaló, Windows 2003 Enterprise 64 bits, si lo quiero unir automáticamente a un dominio, o si le quiero pasar algún archivo de respuesta para que haga más cosas. ¿Ya? Acá puedo darle propiedades personalizadas y puedo darle puntos de cuota a esta máquina, que no vamos a alcanzar a explicar los puntos de cuota, ¿ya? Pero los puntos de cuota quieren decir que yo a un grupo de portal de servicio le digo tú tienes una cuota de 10, entonces si esta máquina vale 5, podría llegar a implementar 2 veces simplemente esta máquina virtual. ¿Ok? Son como coins que yo les doy a los usuarios. Así que tengo este template. Como estoy compartiendo mi escritorio, tengo un script en PowerShell, hice lo mismo muy parecido al otro,
¿ya? Me hago un template, get template, desde este servidor que es mi equipo, cuando el nombre del template sea 2003 base, que es mi template, ¿ya? Me traigo un host de virtualización y digo, quiero una máquina virtual que se llame T002 Microsoft, por ejemplo. ¿Dónde lo va a crear? En DMyLab máquinas. ¿Con cuál template? Con el template que yo le dije, que era acá arriba. ¿Y en qué host? En el mismo host de virtualización, que es el único que tengo. ¿Y con cuál Job Group ID? Así que todo esto, por ejemplo, lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en una consola de PowerShell de Virtual Machine Manager. ¿Ya? Al parecer no pasó nada, pero voy a volver al Virtual Machine Manager y ahora me voy a ir a Jobs, a Trabajos, y si se dan cuenta, lo que está haciendo está creando una nueva máquina virtual. Simplemente copiar y pegar esos par de scripts y está creando una nueva máquina virtual. Pero esto no es tan rapid provisioning. Es decir, si bien es muy rápido crearse una máquina virtual, y ahí vamos a ver todo el proceso, lo primero que está haciendo, si se dan cuenta acá abajo, es implementar el archivo mediante el Background Intelligent Transfer Protocol sobre HTTP. Mi archivo pesa 2,36 gigas, ya ha pasado 280 megas, así que lo que está haciendo es copiando mi disco duro virtual VHD, que yo ya lo tenía hecho sysprep, lo está copiando hacia la ubicación que yo le dije, que se llamaba MyLab máquinas, lo está copiando hacia esa ubicación, y la máquina se va a llamar T002 Microsoft. Si se dan cuenta, ya se creó. Ahí está el Virtual Machine y está empezando a crear la configuración de la máquina virtual, está en su archivo XML. Y si de hecho, si espero un poco rato más, cuando se termine de copiar el disco duro, ya van 800 megas por lo menos, ¿ya? 1 giga, esta máquina no muy pesada, así que igual quiero que se vea el demo completo. Esta máquina automáticamente después que se le ponga el disco duro, se va a crear la máquina, se le va a poner la clave sola, el nombre se le va a poner automático, el serial key de la máquina virtual igual se va a poner automático. Si hubiese querido unir al dominio, hubiese tenido un dominio, la hubiese podido unir. Y después de eso va a quedar lista para yo poder ocuparla, ¿ya? Idealmente cuando ustedes hacen una plantilla, es conocido como Gold Image, una imagen Gold, que idealmente yo le diría haber instalado tal vez un antivirus, que tuviese todas las actualizaciones automáticas, le hubiese hecho una configuración correcta al firewall, tal vez si tenía el Office ya se lo hubiese instalado, ya, cosa que cada vez que yo implemente esta máquina esté completamente lista y no le tenga nada que hacer. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ustedes no tienen que, por ejemplo, crear una máquina nueva, poner un ISO, tener que estar todo el rato pendiente de instalar el sistema operativo, siguiente, finalizar, después unirla al dominio, reiniciar la máquina, cambiarle nombre, después de eso instalar todas las actualizaciones automáticas y después recién puede empezar a utilizarla. Con esto van a quedar listos para poder utilizar su máquina virtual. Aquí tienen el detalle. Ya quedan 20 segundos, vamos a esperar. No voy a hacer todo el proceso completo, lo voy a dejar hasta como la mitad, después lo voy a cancelar para hacer un ejemplo nuevo de máquinas virtuales. Estos dos scripts y los ejemplos, creo que entre hoy día y mañana lo voy a postear en mi blog, que al final igual se los voy a dar. Ahí se terminó de copiar el archivo. Voy a volver a la carpeta. Si se dan cuenta, miren, ahora apareció el disco duro virtual. Así que ya tiene que estar creando, ahí dice creando la máquina virtual. Yo estoy impaciente. Si se dan cuenta, ahí dice que va a formatear un disco duro. Eso es porque el VHD lo montó para poderle copiar los archivos. Me voy a ir al Hyper-V Manager, al administrador de Hyper-V. Y si se dan cuenta, ya está creada una máquina virtual que se llama Test002 Microsoft y está desactivada porque la está terminando de configurar. Está todavía en el paso de crear la máquina virtual. Voy a esperar hasta que él prenda la máquina virtual, ya, y yo me voy a conectar a esa máquina virtual para que ustedes vean realmente lo que está pasando por detrás. Ella está en el proceso de personalizar la máquina virtual. Copió 2 megas, que son los Virtual Machine dichos, y si se dan cuenta, ahora la máquina se está prendiendo sola. Ahí dice, iniciando, se está ejecutando ya esta máquina virtual. Yo me voy a conectar aquí. Esto es behind the scenes, esto es sin que el System Center se dé cuenta. Ya estoy con el Hyper-V Manager. Ya ha pasado casi todos los pasos. Está el proceso de personalizar la máquina virtual, que es lo que más se demora. Y aquí me voy a conectar a la mala
al test002 y voy a ver en qué está. Se va a demorar un par de segundos por si acaso, ¿ya? Está en la personalización de esta máquina. Pero la idea es que esto ya esté en la etapa de sysprep, es decir, la etapa que viene después del sysprep, que es cuando ya se personaliza la instalación y esto queda unattended completamente, desatendido y yo no tengo que hacer nada. Ahí está, si se dan cuenta, ahí está el instalador automático, programa de instalación de Windows, simplemente espere, Windows Server 2003. ¿Por qué no lo hice con 2008? Porque el VHD del 2008 era más pesado, entonces preferí no hacerlo con un 2008. Ok, así que ahí ya simplemente lo tenemos que dejar. Él va a hacer todos los pasos necesarios para crear esa máquina virtual sin ningún problema. Ya acá la vamos a minimizar. La vamos a dejar ahí. Ahí está, perfecto. Eso quería que vieran, que esto se va a hacer solo, no voy a pedir absolutamente nada. La vamos a dejar ahí. Se llama Test002 Microsoft. Y uno de los últimos ejemplos, antes de terminar, que este tal vez es un poco más complicado, es cuando ustedes quieren hacer realmente aprovisionamiento liviano. Si yo tengo mi disco duro VHD que pesa 2 gigas, por dar un ejemplo, como este que tengo yo aquí de Windows Server 2003, y me quiero hacer 10 máquinas virtuales, voy a estar ocupando ya 20 gigas de disco duro, lo cual es bastante. Yo me podría hacer discos duros diferenciales. Los discos duros diferenciales parten de un padre, ¿ya? De un disco duro que es padre y ahí parte la máquina virtual. La gracia es que este disco duro es bastante pequeño y tiene solamente las diferencias entre su disco duro Gold, ¿ya? Y los cambios en la máquina virtual. Si se dan cuenta que vamos a hacer una que se llama prueba diff Microsoft. Le digo que mi disco duro base es ese, que es el mismo disco duro anterior. Y aquí le digo que tiene un disco duro padre, que se llama disco base, pero le digo que se haga un nuevo VHD, donde en D, MyLab, discos Hyper-V y el nombre de la máquina virtual. ¿Cómo se llama la máquina virtual? Prueba diff Microsoft.vhd. Pero para que sea automatizado, le voy a decir que ocupe el mismo template. ¿Ya? El mismo template de la máquina 2003 base para que se ponga automáticamente la clave, se ponga automáticamente el key, la zona horaria y todo eso. Así que esto lo voy a copiar igual, para no escribir todo esto. Copiar. Y aquí esta consola va a quedar pegada, la consola de administración de Virtual Machine Manager con PowerShell va a quedar pegada hasta que no termine completamente el proceso de creación de esta máquina virtual. Como me queda poco tiempo, lo que voy a hacer yo, voy a abrir otra consola más de Virtual Machine Manager de PowerShell. Si se recuerdan bien, en el proceso anterior copió un archivo de 2 gigas de un lado para otro. Voy a pegar los scripts que hice recién, ¿ya? Y aquí me dice que el new diff no se reconoce como un comando nuevo. Esto es porque hay que importarlo, ¿ya? Hay que importarlo, pero lo tengo guardado por si acaso. Este new diff, quiero que vean este ejemplo. Es un módulo que no viene integrado, por eso me envió un error. Y es un módulo que ustedes tienen que cargar desde internet, ¿ya? Que se llama new diff disk module. Y lo tienen que importar directamente desde internet, ¿ya? Yo lo voy a poner en mi blog para que lo tengan ahí. Es bastante largo el ejemplo. Así que se lo voy a postear después en el blog. H. Voy a tratar de importar ese módulo. Perdón, esto es F2 puntos. Dir. Sí. Voy a tratar de importar ese módulo. Sí, ahí lo importé. Así que ahora debería existir el módulo. Vamos a ver si ahora funciona. Después de la importación completa del módulo, voy a pegar los comandos y ahí sí. Dice está esperando conectarse al servidor de Virtual Machine Manager. Voy a esperar un poco mientras la otra máquina sigue trabajando por detrás. ¿Ya? Aquí tengo una consola esperando de PowerShell. Aquí tengo otra trabajando y miren aquí. Mi máquina virtual ya se está iniciando y por detrás, ¿qué dice? Creando otra máquina virtual nueva que se llama Prueba diff Microsoft y esta ya va bastante rápido. Ya va a crear máquina virtual.
eso de implementar archivos lo pasó súper rápido, ¿ya? Porque este disco duro es diferencial, ¿ya? No tuvo que copiar, perdón, no tuvo que copiar directamente los 2 y algo gigas que pesaba el disco duro base. Él va a sacar una diferencia entre la base, ¿ya? Y lo va a implementar. Miren acá, esta máquina ya está lista para poder yo empezar a ocuparla. Vamos a ir de nuevo por detrás, si se dan cuenta, miren. Prueba TIFF Microsoft, ya se creó la máquina virtual. Ahí está implementando un archivo de apenas 1,4 megas. Y se está ejecutando muy rápidamente. Si se dan cuenta, no se demoró ni la mitad que se demoró el anterior, ¿ya? Esta máquina ya está lista para empezar a implementarse. Así que estos scripts se los voy a dejar de demo. Me voy a conectar para que vean que está todo correcto. Aquí debería ya lanzarse en un Windows 2003, ¿ya? Sin ningún problema, ¿ya? Esta es la prueba de diferenciación. Vamos a volver a los slides. En un segundo. Así que ahí también tienen un script de ejemplo donde ustedes lo pueden observar. Estoy cerrando. ¿Ya? Una de las últimas cosas que igual les quería, a modo de ejemplo, mostrar era el famoso Performance Resource and Optimization, que es bastante importante, pero sí o sí tienen que tener System Center Operation Manager, ya lo tienen que tener integrado con Virtual Machine Manager, y como ven ese slide lo que hace es que si un host de Hyper-V está sobrecargado, ya este envía un warning, una alerta, y automáticamente toma la mejor decisión de dónde dejar los recursos de ese servidor. Si hay una máquina virtual, por ejemplo, que tiene 2 gigas de RAM y otro servidor tiene disponible esos 2 gigas de RAM y en este servidor físico le falta RAM, automáticamente lo va a mover al servidor que más recursos le queden disponibles. Así que esto da para una charla completa la integración de Virtual Machine Manager con System Center. Tengo preguntas, así que las voy a ir contestando apenas termine, ¿ya? Apenas termine la charla, le contesto a Alejandro, ¿ya? Le voy a contestar enseguida. Y finalmente, lo último, la configuración de la política de Performance Resource Optimization. Yo la puedo hacer por grupos de host, la puedo hacer por cluster, puedo especificar la visibilidad de los pro tips, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que yo le digo que me avise solamente los warning y los critical, o que me diga solamente los critical, o que automáticamente él tome una decisión solo, ¿ya? Así que más o menos eso era lo que les quería contar. Ahora voy a responder las preguntas. Un segundo. Les voy a dejar campos. Contenido, compartir, un segundo. Ahí lo voy a compartir en geeks.ms/blog/pcampos. Pueden encontrar un montón de información sobre System Center y Hyper-V. ¿Ya? Entre el recurso entre hoy día y mañana voy a subir todos los ejemplos de PowerShell para que ustedes sepan hacer creación rápida de templates de máquinas virtuales, tanto en discos duros diferenciales. Le voy a explicar cuáles son las gracias, las desventajas, ya en un par de posts detallados. Así que ahí me pueden encontrar. ¿Ya? Sí. Campos. En Twitter me parece que soy Pcampos con 2S, por si me quieren seguir. Pero en el blog igual está. Así que ahora voy a contestar las preguntas y respuestas, que tengo varias. Voy a contestarle a Alejandro. Dice, al hacer la máquina virtual de un disco duro maestro con disco duro diferencial y tener varias otras dependientes de este disco duro Gold, como lo dice, ¿se va mermando la performance de las máquinas en las que se está trabajando a la vez? Obviamente va a depender de la velocidad de tu disco duro, de tu disco duro físico, pero ese disco duro maestro es de solo lectura, ¿ya? Así que todas las máquinas van a estar leyendo al mismo tiempo de ese disco duro, ¿ya? Yo he visto 10 máquinas conectadas a un disco duro maestro y no he visto que disminuya el performance. Tal vez no es válido para ambientes
con, no sé, SQL Server o ese tipo de cosas, ¿ya? Pero la base de la máquina virtual, por ejemplo, solamente el sistema operativo, anda súper bien, como para hacer ambiente cliente livianos, no tiene ningún problema. Le voy a contestar a Bernardo. Dice, oh, gracias, excelente presentación. Tengo instalado Virtual Machine Manager 2008 R2 en MyPD de producción. Puedo migrar sin ningún problema, ¿ya? Y sin problema de afectar mis máquinas virtuales. Ah, súper buena pregunta, Bernardo. Tú puedes, incluso, hay guías de migración. Yo te voy a contar lo que hice en una empresa donde ya donde está toda la información, ahí voy a postear los scripts de PowerShell, las preguntas de Eduardo y Bernardo. Bernardo me da su correo para que le escriba. Bueno, ahí está el mío, la primera presentación. Y Eduardo me pregunta si puede implementar System Center para usarlo con VMware Infrastructure 3, usando los comandos que usan PowerShell para System Center y crear plantillas. Eso lo puede hacer sin ningún problema. Por ahí hay unos demos. En el mismo portal de System Center puede encontrar la administración a través de PowerShell para VMware. La gran gracia que en el 2012, que ya se viene luego, ya va a poder hacer todas estas cosas bastante transparentes. Ya, simplemente agradecer a todas las personas que estuvieron presentes. Así que nos veremos en una próxima conferencia y quedan invitados a hacerme algún tipo de consulta extra a través del blog, y los scripts y los ejemplos que vimos hoy día los voy a subir ahí para que ustedes los puedan revisar y tratar de hacer en sus laboratorios de prueba o en sus ambientes de producciones. Eso sería todo. Muchas gracias.